Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining and waiting for the class. Gracias por conectarse, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con la clase ya de este día y con esta semana. As always, we are going to begin with the versicle for this week, and we are going to read Psalms 37:11. Psalms 37:11, that the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Okay, one more time. Psalms 37:11, that the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Ok, tenemos esta semana, vamos a examinar el value de be meek. Meek. Meek sería la palabra o el vocablo para decir manso en lo que sería idioma inglés, ¿verdad? Y el libro de Salmos, aunque se escribe con una P, ¿verdad? No se pronuncia esa letra P. Es como psychology, como psicología, ¿verdad? Que lleva PS, pero la P no se pronuncia. Entonces solo decimos Psalms, Psalms. Recuérdense que esa AL suena una especie de O. ¿Verdad? Siempre que la A con la L está junta, suena más como una O con una L. Psalms, Psalms. Bueno, tenemos en la versión Reina Valera, ¿verdad? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Recordemos que la traducción de Reina Valera al español o al castellano es una traducción, yo la llamo bastante poética, ¿verdad? Como muy elaborada. En cambio, la New International Version literalmente nos estaría diciendo, but the meek, pero el manso, will inherit the land, heredará. Inherit es heredar. Entonces, heredará the land, la tierra. I enjoy peace. Disfrutará de paz y prosperidad. Eso es lo que estaría diciéndonos la New International Version in English. Bueno, para el día de hoy, vamos a ir a dictionary.com. Recuerden que dictionary.com es la plataforma en la que podemos buscar definiciones. No es un diccionario de traducciones, es un diccionario de definitions. Entonces vamos a poner aquí la palabra meek. Meek. Y vamos a encontrarnos con el vocablo. Recuerden que aquí nosotros podemos ver la pronunciación de acuerdo al IPA, que es lo que estamos estudiando en términos de las vocales. Entonces quiero que noten acá de que meek es una de las palabras que llevan double E, que llevan doble E. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿verdad? Esta se pronuncia como que fuera una I, como una I, así como está acá. Meek, meek, con sonido K de la K al final. Meek, ¿verdad? Es un adjective, nos dice, es un adjective y está relacionado a humble, patient or quiet in nature. Interesante. El término mansedumbre o meek está asociado a aquellos animales, ¿verdad? Todos aquellos animals, a todos aquellos animales que por tendencia fisiológica o de naturaleza son fuertes, físicamente son fuertes, son grandes, tienen power, tienen poder, ¿verdad? Pero curiosamente son animales que a pesar de que tienen esa gran energía, a pesar que tienen esa gran fuerza, se dejan ser domados, por así decirlo, por el ser humano o por el hombre. ¿Verdad? Con solo ubicarles algo, un yugo o un cabestro o algo, estos animales pues se amansan. Y entonces significa que esa conducta, digamos, que podría resultar hasta cierto punto salvaje, deja de ser salvaje y se someten. Entonces, de eso estamos hablando acá. Cuando dice humbly patient, humildemente paciente, or quiet in nature, tranquilo por naturaleza. Y luego nos dice, as under provocation from others. Lo podríamos ver como, bueno, otros me provocan, pero yo permanezco debajo de esa provocación. O sea, no me enojo, no me doy a la ira, no me doy a la contienda. Hay otra definición que dice overly submissive or compliant, que sería sinónimo de otra palabra que es tame, pero eso lo vamos a dejar quizás para otra ocasión. En este caso, ¿verdad? Nos está diciendo, bueno, alguien que pues es completamente sumiso, ¿verdad? Bueno, nos dice una tercera definición, pero es una definición que ya está como obsoleta de acuerdo a este diccionario,
que tiene que ver con gentle, es decir, ser gentil, o kind, ser amable, ¿verdad? Ser amable o gentil, pero ya no se utiliza. Ahí tendríamos entonces la palabra meek. Eso en cuanto a sus definiciones. Hay algunos synonyms, ¿verdad? De ella. Y vamos a ir, bueno, esa tiene una definición, ¿verdad? Tiene what does meek mean? ¿Qué significa meek? Bueno, nos dice que show patience, muestra lo que sería paciencia. En negative way puede ser alguien que no sea sumiso, o sea, alguien que no es manso, es alguien que no es sumiso. Y luego, pues nos dice, imply that someone is able to remain calm and subdue it. Es decir, implica que alguien es capaz de mantenerse calmado, ¿verdad? O mantenerse o contenerse a pesar de ser provocado. Y claro, ¿verdad? The word meek is often associated with Christian virtues due to the issue with a will now Bible passage. Nos dice, esta palabra usualmente, ¿verdad? Frecuentemente es asociada con las virtudes cristianas, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de, veamos si se tiene el orange, ¿verdad? De Mick. Nos dice que el orange está ligado al or north, es decir, esta palabra Mick en inglés, su fuente, ¿verdad? Su fuente para el inglés es el lenguaje nórdico, el lenguaje nórdico, es decir, lo que hablaban muchas tribus vikingas, ¿verdad? Y esta es la palabra, ¿verdad? Que vendría en el nórdico a relacionarse a Mick, que se puede comparar, ¿verdad? Con otra palabra siempre inglesa, ¿verdad? Que es Welsh, que pues está asociado, mire, a to soften, es decir, a lo suave, a alguien que es suave. Bueno, vamos a terminar con esta parte con lo que sería el versicle para esta semana. Recuerden, la palabra que vamos a estudiar es meek. Meek. Bueno, vamos a ir ahora al material en donde vamos a ir aplicando algunas de las reglas que hemos ido mencionando. Vamos a ir viendo algunas ilustraciones como cartillas acerca de los sonidos. Vamos a comenzar con el sonido A. Voy a agregar acá un espacio como para ir poniendo algunas anotaciones, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá algunas anotaciones. Vamos a usar a una bigger one. ¿Ok? Vamos con A. Este es el sonido A. A. Bien, el sonido A. A este también se le conoce como la long A. Así, ¿verdad? Long A o A, de acuerdo al IPA. Recuérdense que eso que dice A es el IPA. O sea, el International Phonetic Alphabet nos dice que ese sonido se le llama long A o se le llama IPA, del IPA. Entonces, el long A, ¿en dónde aparece? Bueno, en primer lugar, debemos de recordar que el sonido A va a aparecer en las palabras que terminan en las palabras en inglés que terminan en letra E, las cuales antes de la E, o de la I del inglés, hay una consonante y la vocal antes de la consonante es la vocal A del inglés, que se llama A. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. El primero, ¿verdad? Vamos a ver. Cake. Ahí está. Cake. ¿Ven acá? Cake. Face. Cakey face es para la regla número 1. Son palabras que terminan en letra I, en letra E. Antes de la letra I está una consonante, hay una consonante antes de ella, y antes de esa consonante hay una vocal A. Entonces, esa vocal se lee como A.
Y entonces aquí esto nos va a salir como cake. La E no suena, lo que suena es la K, pero lo vamos a leer con el sonido E. O sea, esto si lo viésemos en términos de la pronunciación, es como cake. Es curiosa porque aquí la C suena como una K. Suena como una K. Luego sonaría el A, que es el sonido de la, largo para la vocal A del inglés. Y luego otra K. Entonces esto suena a esto. Cake, cake. Para referirse a un pastel, ¿verdad? Cake. De hecho, de esta palabra se deriva un anglicismo, que es cuando nos decimos el cake. De ahí que más o menos a veces lo escribe la gente así, ¿verdad? Cake. Y le agrega una E al final. O le cambian las K por Qs, ¿verdad? Por letra Q, por la QU. Vean, cake. Pero de ahí viene cake, de esa regla. Lo mismo pasa con la face. Face, ¿verdad? Venimos y decimos la F, luego una A, y luego esa C. Recuerden que la C no tiene sonido propio en el inglés. La C a veces suena a una K cuando está al principio de las palabras, como en el caso de cake, y suena a S cuando está por lo general al final. Vean, entonces ahí tendríamos el sonido face, face, cake, face. Las E no suenan, ¿verdad? Y a esto incluso se le llama la Magic E, porque no solo aplica para esta vocal, sino que aplica para todas las vocales, ¿verdad? Siempre que al final de una palabra hay una vocal E, las vocales E en el inglés son mute. ¿Qué significa eso? Que son mudas. Bueno, vamos a ir a la number two. Bueno, en la number two tenemos una situación especial y es la terminación o las palabras que terminan en BLE. En las palabras que terminan en BLE. ¿Qué pasa con las palabras que terminan en BLE? Y antes de la BLE hay, ¿verdad? Una A. Ahí también vamos a usar el sonido A. A. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos acá table. Para decir una mesa. Table. Pero esto tiene algo interesante. ¿Ve? Y es que eh, la BLE, ¿verdad? La BLE se debe de pronunciar con lo que es un sonido de un schwa. Es decir, las palabras que llevan E al final, todas las palabras que llevan E al final en el inglés, la E nunca suena. La E nunca suena. Y esa no es la excepción. ¿Vean? Pero aquí ocurre un fenómeno interesante. Las terminaciones BLE, como lo vamos a estudiar cuando veamos el sonido schwa, ¿vea? Porque ahorita estamos concentrándonos en el sonido de acá, de la letra que está en red color. ¿Vea? Pero después vamos a estudiar el sonido schwa y ahí vamos a ver qué pasa con esas terminaciones. ¿Vea? Y hoy lo vamos a explicar así un poco someramente. Ahora, solo déjenme traerme el schwa porque ese sí no tengo aquí para sacarlo con el teclado. Me lo iba a copiar para que lo podamos poner como va. Va, entonces, en el caso de esta, ¿verdad? Vamos a ver acá. eh, el sonido, ¿verdad? Para table vendría siendo algo así. Ahorita no le voy a poner cuál es la sílaba tónica porque no nos vamos a concentrar en eso. Pero vendría siendo como A, ¿verdad? T para la primera, T, y luego miren, acá, entre la B y la L, aquí en medio de estas dos, miren, se metió este sonido. Este sonido se conoce como schwa. ¿Ya? Es el sonido schwa. Bien. A ver. Ok.
a ese sonido de acá, ¿verdad? Propiamente así, parece como una vocal E, ¿verdad? Como al revés. Esto tiene un nombre y el nombre es el schwa. Bien, el schwa. Así se le llama a este sonido vocálico del inglés, ¿verdad? Que es un sonido único del inglés y no es ninguna vocal. O sea, no piensen que es porque la E va a sonar así. No, no es la E. Podríamos pensar, es la A. No, no es la A. Es la I. No, no es la I. Es la E. No, no es la E. No es ninguna. Es un sonido propio de vocal que puede reemplazar a cualquiera de los sonidos, de los 5 sonidos de vocales que conocemos tradicionalmente. Entonces, el schwa es este sonido. Entonces, ¿cómo se pronuncia un schwa? El schwa se pronuncia como decir algo como Ese es el sonido del schwa. Recuerden que es un sonido que se genera acá en nuestras vocal cords y no movemos la lengua, no movemos los labios, solo hacemos uh, uh, uh. Yo le llamo como el pujido del enfermo de hospital. O de alguien que está postrado en una cama y que ya no tiene fuerzas, que está más ya en la otra vida que en esta, ¿verdad? Y que cuando le duele algo, ya no puede gritar ni puede decir me duele, solo dice, ah, ah. Es un pujido. Entonces, table, 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 nada diciendo la tablet, no, es table, table. Ahí se usa en esos casos donde palabras que terminan con BLE y antes de la BLE está la A, vamos a usarla como A, table. Bueno, vamos a ir ahora al tercer punto, donde vamos a utilizar el sonido que se le conoce, ¿verdad? Como el sonido, digamos, A. Lo vamos a usar en palabras que lleven el diptongo AI. Pero vamos a anotar aquí en su spelling, es decir, en su ortografía. El spelling es la ortografía en inglés. Entonces, si en su spelling, en la escritura, en lo que estamos leyendo, está la A con la I, la A con la I suena a A. Ese quizás es donde nos comenzamos a confundir, porque entonces nosotros estamos acostumbrados a creer que esto se lee como I, como I y decimos rain, no, o decimos snail, o decimos train, y ahí es donde lo pronunciamos mal, porque lo estamos leyendo en Spanish, and we have to read this in English, and in English it's very, very different. It's not like this one. Okay, what we have to say here? Okay, we are going to say, solo déjenme, voy a seguir copiando este de acá, se me hace creo más fácil. Okay, we are going to say rain, rain, the rain, it's raining, rain, okay, rain. Esa es la pronunciación de esa, rain, okay, y este, el caracol, ¿verdad? Entonces sería snail, snail, y aquí debo de adelantar algo. La SN que nosotros vemos ahí, podríamos pensar que es un sonido de una sílaba, pero no. Cuando la SN o la S está combinada con otras letras, no nos forma una consonante aparte. O sea, aunque nosotros escuchamos snail y podría decir alguien, ahí hay 2 sílabas, la sílaba primera es S y la otra sílaba es nail, no es así. Porque para formar una sílaba en el inglés, la condición es que las vocales por sí solas pueden formar sílabas, pero las consonantes no. Las consonantes tienen que estar acompañadas de una vocal, ya sea antes o después de ella, para formar una syllable in English. Por lo tanto, cuando decimos snail, es one syllable. Aunque esto lo podríamos ver nosotros raro, ¿verdad? Porque pensamos en la gramática, en la separación silábica del español. Podríamos creer que son 2, pero no, es una sola. De hecho, cake, face, rain y snail
Estas cuatro, la de rain, la de snail, la de cake y la de face, son palabras monosílabas. Solo esta de acá es de 2 sílabas, pero todas estas son monosílabas. Es decir, solo tienen one syllable. Bien, lo mismo aplica para esta. Para decir un tren en inglés, tenemos que decir, entonces, train, train, the train, el tren, train. ¿Ok? Entonces ahí llevaríamos lo que sería las palabras que lleven AI en su escritura. No, el AI no existe en el inglés para pronunciarlo, solo para escribirlo. El AI en el inglés se pronuncia como A. Bien. Bueno, vamos ahora al number 4. En el number 4 vamos a hablar de las palabras que lleven la combinación de una E y GH. Palabras que lleven E y GH nuevamente en su spelling, es decir, en su ortografía, en su escritura, van a sonar a lo que vendría siendo el A. A. Es decir, que aunque nosotros veamos aquí 4 letras, en estas veamos 4 letras, solo suena el A. La GH termina sin función. Entonces, por ejemplo, para decir el número 8 en inglés, tenemos que usar el sonido A y el sonido de una letra T. 8. 8. Nada de andarse complicando, ¿verdad? Con querer hacer pronunciar el GH. ¿Ya? Porque yo he escuchado a algunos estudiantes, cuando no saben esto, vienen y leen el número 8 como 8. De ahí, quieren hacer el GH y no se hace. Usted solo va a decir 8. 8. That's all. Eso es todo. La GH en el inglés, en este caso, se pierde el sonido de eso. No se va a usar ese sonido. Solo usamos el sonido A. Otra forma de ver esta regla, ¿verdad? Es decir, miren, ya tiene el sonido al principio, entonces solo quédese con esto y agregue el sonido consonante. Pero la GH, omítalo. Un trineo. Entonces solo vamos a agregar la SL y vamos a decir sleigh, sleigh. Y ese sería, por ejemplo, Santa's sleigh. El trineo de Santa. Santa's sleigh. Sleigh. Nada de sleigh. No, sleigh. Just that. Solo eso. Very easy. Es muy fácil, ¿verdad? Estas palabras son muy fáciles. Lo que pasa es que por lo general no se nos dice, ¿verdad? O no se nos habla en las primeras de cambio, en las primeras clases, no se nos aclara de que el inglés tiene reglas de pronunciación, que eso que están viendo ustedes ahí, si ustedes lo ven de esa manera y yo les comparo, mire, este es un silabario en español, eso es lo mismo. Vea, porque no sé si se acuerdan que cuando estudiaban para aprender a leer español, aparecían en color rojito las sílabas. Si iban a estudiar las sa, si, su, aparecía sapo y aparecía la sa en color rojo. ¿Por qué? Porque estaban tratando de enseñarle a usted a leer sílabas combinando sonidos vocales del español con sonidos consonantes del español. Esto es lo mismo, pero son sonidos vocales del inglés que ya decíamos, mire, para el inglés americano son 20 sonidos vocales y tenemos por el otro lado los sonidos de las consonantes. Bueno, pero hasta aquí hemos hablado de 4. Vamos a la number 5. Ok, ¿dónde más se usa el sonido A? Se usa en las palabras que llevan, o que lleven, digamos, el diptongo, vea, A, Y. Ahí se usa, ¿verdad? Vamos a ponerle acá palabras que llevan A, Y en su spelling. Porque recuérdense que una cosa es el spelling, que es lo que se escribe, y otra cosa es la fonética, de lo que escuchamos. Entonces, en este caso, lo que escuchamos es lo que escribimos entre las barritas, entre las plequitas. Entonces, por ejemplo, para decir una crayola que le decimos acá nosotros, ¿verdad? En inglés le decimos una crayon, crayon. Y esta sí tendría 2 sílabas. Crayon. Ahí tendríamos entonces esta.
Pero si quisiéramos ser como más específicos, bueno, nos estamos concentrando en la regla del A, ¿verdad? Pero podríamos, digamos, ir a ser más específicos y decirles yo, miren, realmente esto, ¿verdad? Se debería pronunciar con el sonido que es parecido a lo que vendría siendo como una AO, ¿ya? Es decir, como decir la O, pero con forma de A, vean, y les diría yo acá, miren, realmente para que suene a crayon, en este caso la C sonaría más como una K, no como una S, porque está al principio. Y este sonaría más que una O, sonaría con este símbolo, así, con este símbolo, que es un símbolo que nos indica que esa O no es una O, así, no es una O redonda. Es una O que apunta a una O en forma de A. Crayon, on. O sea, on. No es O, es crayon. Por eso ustedes van a escuchar que esta palabra la dicen como la primera parte, crayon, crayon, crayon. En la segunda parte hay como una bajadita del sonido. De crayon. Bien. Y luego tendríamos en esta otra la misma reglita, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando de usar la A, pero aquí la vamos a usar con un sonido de una H y nos quedaría algo como hey, hey. Que de hecho esta se podría confundir con un saludo, ¿verdad? Como por ejemplo cuando decimos hola, hey, how are you? Que es hola y es el mismo pronunciación, pero el otro es así, el otro es así, se escribe así, pero la pronunciación sería la misma, sería con el mismo fonema. Hey, hey. O sea que solo sabiendo de qué estamos hablando, podríamos saber si nos referimos al sonido, si escuchamos a alguien decir hey, si se está refiriendo a que nos está saludando o si se está refiriendo al heno o a la paja. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, un camino. Bien. Este entonces lo diríamos como way, un camino. My way, mi camino, way. Ok, hasta aquí, 5 rules. Vamos a la number 6. Hay una más. Vamos a ir al number 6. En las palabras que llevan la EI, ¿ya? La EI o la EA. ¿Ya? O sea, aquí palabras que llevan la EI o la EA en su spelling. Entonces, por ejemplo, para un reno, vamos a usar el sonido. Esta curiosamente, pues, ocurre que en este, lo que leemos en el spelling, así lo vamos a pronunciar. Es una palabra que así, la primera parte, rain, sonaría así. Es más, les diría, miren, el nombre de este animalito, la primera parte se pronuncia igual como se pronuncia lluvia en inglés. Rain, es el mismo fonema, pero la segunda parte es la que cambia. Porque en la segunda parte, esa doble I va a sonar a una I. Reindeer, 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 deer, reindeer, que sería para decir un reno, reindeer. Esta nos quedaría con el sonido A y con el ST al principio y el sonido de la K. Steak. No es stick, porque stick es otra cosa. Esto es steak, que es pues lo que aquí normalmente le decimos que es un filete, ¿verdad? Un filete de carne. Bien. De hecho, hay una palabra que quizás pero la vamos a poner porque tiene que ver con lo de la carne y es un anglicismo. Los anglicismos son palabras
que se originan de los sonidos del inglés y que nosotros en español pensamos que se escriben en español. Así como lo escuchamos en inglés, los escribimos en español. Ya les dije uno. Vea, eso de que leemos cake, así, viene del inglés. ¿Vea? O que a veces yo he visto que ponen el cake, así. ¿Vea? El cake. Pues eso viene es un anglicismo, ¿vea? Que proviene del inglés, que claro, como anglicismo es un error que ocurre en las personas que desconocen la ortografía o el spelling correcto del inglés y solo se centran en el sonido, ¿verdad? Y quieren escribir los sonidos del inglés como si se trataran del español. Con este, del steak, existe un anglicismo. Por ejemplo, si yo les digo bistec, bistec, esa palabra viene del inglés también, e incluso creo que lo he visto algo así, como bistec, así es, correcto. Ya al escribirlo en español, así lo escribe la gente, bistec. Le ponen en los supermercados carne para bistec. Bien. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de beef, del inglés, beef, steak. Beef steak. Esa es la palabra en inglés para referirse a un filete de carne, de res. Entonces, en este caso, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Las personas escuchan que la doble E suena como una I, ¿verdad? Y entonces dicen, eso suena a beef, suena como beef, pero tiene la S. Entonces se comen la I, el sonido de la F y le agregan el sonido de la S y dicen beef. Es que dicen beef steak. Y entonces lo demás, beef, yo escucho que dicen tech, bistec. Bistec, sí, bistec. Pues es bistec, pero es beef steak. Steak. Entonces debemos tomar en cuenta que son sonidos que se parecen, pero son diferentes. Bien. Bueno, y la última no es una regla en sí, sino que esta última es una palabra que no es originaria, digamos, del inglés y se adapta a que suene en el inglés. Porque ese instrumento, que en español le decimos ukulele, así lo leemos nosotros, un ukulele, es un instrumento de origen hawaiano, ¿verdad? Es una mini guitarra, ¿verdad? Que la inventaron en Hawái y recuerden que en Hawái tienen su propio dialecto. Entonces, al convertirse en parte de los United States, ese dialecto se mezcló y hay muchas palabras de origen hawaiano que se utilizan en los Estados Unidos. Por ejemplo, bikini es una prenda, ¿verdad? De vestir para la beach, que obviamente nació en Hawái. Y entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, aquí hay varias pronunciaciones. Esta palabra tiene varias pronunciaciones. Porque depende del inglés que se maneje. O sea, como no es una palabra originaria propiamente en inglés, puede pronunciarse de diferentes maneras, ¿verdad? Pueden pronunciarse de diferentes maneras. Algunos pueden hacer el sonido de la U como you, la primera U como you, ¿verdad? Otros pueden considerar que es un sonido sin la J, o sea, como decir nada más ¿verdad? Como decir y luego agregarle el Q, 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 y luego la L, ¿verdad? La L, pero la última E no se va a agregar, solo se le va a agregar una L más. Entonces, aquí podrían haber dos pronunciaciones para esta palabra. ¿Vea? Una pronunciada como ukulele, y otra pronunciada como ukulele, agregándole como una J, ¿vea? Como una especie de J. Ukulele, ukulele. Ya dependerá del patrón, digamos, de inglés, si esa primera U se pronuncia como U o se pronuncia como U.
Bien. Pero el resto, o lo importante para nosotros, es saber de que esta terminación así, ¿verdad? Alguien que habla inglés la va a pronunciar como leil. Leil. Vean, muy diferente al español, porque nosotros literales, ¿verdad? La fonética del español, la mismo que leemos. U, Q, le, le. En este caso, ukulele o ukulele. Bueno, ahí con esto estaríamos terminando, digamos, como con esta primera página, el resumen de sonidos para lo que se conoce como una long A o una vocal A larga. Recuerden que la vocal A en el inglés, decimos, en primer lugar tiene dos sonidos, el long y el short. Estos son claros ejemplos de sonidos largos, sonidos donde esta A va a sonar a A. Entonces, resumiendo, tenemos cake, face, table, rain, snail, train, eight, sleigh, crayon, hay, way, reindeer, steak, ukulele. Ok, allí tendríamos entonces todos los casos en donde encontramos el sonido A. Como ejercicio, ¿verdad? De aquí en adelante, cuando vea las palabras, trate de pensar siempre en cuál de estas reglas, si ve una vocal A por ahí, o la combinación de A-I, o combinación de E-I-G-H, combinación de A con una Y, combinación de E-I, de E-A, ¿verdad? O esos casos especiales, ¿verdad? Como la terminación de la B-L-E, donde la A queda solita con una consonante, ¿verdad? Y esta otra lectura, digamos, de una palabra que no es una palabra anglosajona, pero que se le pone el acento anglosajón. Bien. Ok, very nice. Well, time is over. Ya se nos terminó el tiempo. Con eso nos vamos a quedar hasta el día de ahora. Mañana vamos a continuar con otra page. Thank you for coming and thank you to being with me in this class. It's time to say bye-bye, but remember, tomorrow we have another class. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye, everybody. Thank you.